Y bienvenidos a todos, como ya ha dicho nuestro querido hermano Antonio, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a Nehemías, al capítulo 1 de Nehemías, y dice así este primer capítulo de Nehemías. Pero antes de leerlo, me gustaría compartir un poco, ver un poquito lo que hemos visto hasta ahora en los primeros 5 versículos de Nehemías. Hace 2 domingos estuvimos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y vimos cómo Nehemías recibe unas personas que habían ido a Jerusalén. No olvidemos que él está en Susa, capital del reino medo-persa, está a miles de kilómetros de allí, de Jerusalén. Él no conoce Jerusalén, nunca ha estado en Jerusalén. Él ha sido engendrado realmente allí, en ese imperio, fuera de su ciudad, pero conocía la ley, conocía al Dios de Israel, porque sus padres le habían enseñado acerca del Dios de Israel. Y hubo un grupo de hermanos, entre ellos uno de sus hermanos carnales, que fueron a visitar Jerusalén y volvieron. Y cuando volvieron, el informe que dieron fue un informe demoledor. Después de casi 160 años, la ciudad de Jerusalén, que Nabucodonosor, el antiguo imperio babilónico, había destrozado por completo y se había llevado a la mayoría de sus habitantes, seguían igual. Seguía realmente la ciudad, después de tantos años, seguía más o menos la misma situación. Ya había israelitas, había judíos que habían vuelto allí a Jerusalén en dos grupos, pero aún así, a pesar de los judíos que habían vuelto, pues la ciudad estaba sumida en la destrucción. Los muros, como hemos visto ahora en el vídeo, los muros estaban ahí sin construir, y los muros en las ciudades eran muy importantes. Las puertas de la ciudad eran muy importantes porque estaban entonces a expensas de cualquiera que pudiese entrar, cualquier ejército que pudiese entrar, cualquier lugar, cualquiera que pudiese entrar en la ciudad. Por eso se amurallaban las ciudades, de protección, de defensa ante el enemigo. Cuando él se entera de esta situación, de cómo estaba la gente y de cómo estaba la ciudad, vimos también en el versículo 4 que lo que hace él es llorar, ayunar y orar delante de Dios. Y el versículo 5, que lo vimos la semana pasada, vimos cómo Nehemías era un hombre que conocía profundamente a Dios, y lo conocía, y lo vemos por su oración, la oración que aparece en el versículo 5, que dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este es un versículo realmente importantísimo. Intenté desgranarlo un poco la semana pasada, y vimos cómo Nehemías es un hombre que conoce al Señor, y el conocimiento de Dios se ve de muchas maneras, pero una de las maneras que tenemos de que ver si las personas realmente conocen al Señor es cuando se ora. Lo que ora, lo que habla, lo que le dice al Señor. Y aquí en esta oración Nehemías le está diciendo que es el Dios de los cielos, que es Dios fuerte, que es Dios grande, que es Dios temible, y que es el Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y vimos, como te he dicho antes, vimos que por esta oración y por otras más, porque el libro de Nehemías está lleno de oraciones. En ocasiones son oraciones largas y en muchas ocasiones son oraciones también más breve, pero Nehemías era un hombre de oración. Y como te he dicho, era un hombre que conocía profundamente a Dios. Las oraciones de Nehemías, al igual que muchas que aparecen en la Biblia, son oraciones profundamente teológicas. Son oraciones que conocen en profundidad al Señor, sus atributos, su ser, sus decretos, su persona, su hacer, etcétera, 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 y lo reflejan cuando hablan con el Señor. Y en esta oración él exhorta, él clama al Señor, adora al Señor, le dice las maravillas que el Señor en sí mismo es, y se deleita en los atributos de Dios. Pero Nehemías sigue orando, y dice en el versículo 6: esté ahora atento tu oído
y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es interesante, hermanos, que Nehemías comienza exaltando a la persona de Dios, como vimos en el versículo 5, pero él después sigue orando, sigue clamando a ese Dios al que exalta y reconoce su grandeza y su poder. Y en el versículo 6, en la primera parte del versículo 6, vemos que una parte de esta oración es una oración de intercesión por Israel. Fijaros que dice: esté ahora tu oído y ha abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Por los hijos de Israel, tu siervo. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú puedes ver, una de las cosas impresionantes que siempre ocurre en la Escritura, prácticamente en toda la Biblia, es que hay un grupo de hombres y mujeres que interceden, que tienen un ministerio de intercesión. La oración, que sabéis que está dividida en varias, los hombres la hemos dividido en varias, y está bien, hemos dividido la oración en petición, en acción de gracias, alabanza, etcétera, etcétera. Una de esas maneras en la que tenemos de entender la oración es la intercesión. La intercesión, cuando intercedemos normalmente por alguien, por alguna persona, por algún motivo. En el caso de la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres, incluso a lo largo de toda la historia de la Iglesia, encontramos hombres que de alguna forma son conocidos por su ministerio de intercesión, por su vida de intercesión por las personas. Y tú vas a la Biblia y tú podrás encontrar que hubo un hombre que se llamaba Abraham, que intercedió por Sodoma y por Gomorra. Si tú vas a la Biblia, podrás ver que hubo un hombre que se llamaba Moisés, que intercedió no sé cuántas veces, intercedió por un pueblo contumaz y rebelde en el desierto. Si tú vas a la Biblia, podrás ver que la iglesia primitiva intercedió por Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel prisionero. Cuando tú vas a la Biblia, tú podrás ver que el gran intercesor por antonomasia y que nos enseña a interceder por los demás en esa oración sacerdotal que vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es Jesús. Jesús no solamente intercedió aquí en la tierra, sino que Jesús sigue intercediendo por nosotros. La Biblia nos dice que Jesús sigue intercediendo, sigue orando, sigue rogando por su pueblo en el cielo. Es el gran intercesor por antonomasia, nuestro Señor Jesús. Es decir, Nehemías lo que está haciendo es seguir la tradición de hombres de Dios que estaban en momentos puntuales intercediendo por Israel y por otros asuntos. Una cuestión que tenemos que plantearnos también quizás nosotros en esta mañana sería: ¿cómo es mi vida de intercesor? Estoy orando, estoy clamando, estoy intercediendo por mis vecinos, estoy intercediendo por mis compañeros de trabajo, estoy intercediendo por la iglesia, estoy intercediendo por fulanito de tal, para que conozca al Señor, etcétera. Porque uno de los ministerios que tenemos cada creyente, todos nosotros, es la intercesión. Y Dios responde a la intercesión. Dios responde cuando intercedemos. No es la primera vez ni será la última que alguien comenta: he estado orando por un vecino y mi vecino se ha convertido. No es la primera vez ni será la última que alguien está diciendo: he orado por mi esposo y mi esposo se ha convertido. No es la primera vez ni será la última que alguien ha dicho: he estado orando por mis hijos que han sido rebeldes y he orado, he intercedido por ellos para que vuelvan a los caminos del Señor. Y si no lo conocían, que lo conocieran, y ha ocurrido. Es decir, Dios responde a las peticiones, Dios
Dios responde a la intercesión de su pueblo, de los creyentes. Eso es lo que hace Nehemías. Nehemías está intercediendo por Israel, por Jerusalén, que lo está pasando mal. Pero no solamente la oración de Nehemías es una oración de intercesión. Fijaros también que Nehemías se incluye en la confesión de pecados, y esto es muy interesante. Versículo 6, versículo 7, dice la segunda parte del versículo 6: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y claro, la primera cuestión que tú te planteas es: pero si tú no estuviste, si tú no estás allí, si tú no tenías ni en ningún sentido parte ni arte en lo que estaba ocurriendo, tú no naciste allí, tú no sabes lo que estaba ocurriendo, ¿por qué te incluyes en la confesión de pecado? Han sido tus padres, han sido tus abuelos, ha sido esa generación que han pecado contra Dios, que se han rebelado contra Dios y se ha recibido un castigo, pero tú no estabas allí. ¿Por qué te incluye? Y cuando tú vas otra vez a la Biblia, tú podrás ver que esta es oración que también se repite. Daniel, cuando ora, también se incluye y también confiesa los pecados, sus propios pecados, aunque él no tenía ningún tipo de culpa humana. Cuando tú vas a la Biblia encuentras a otros hombres que también se incluyen en la confesión de pecado, aunque ellos nunca habían estado allí. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué Nehemías está aquí? Él mismo se incluye en esto y confiesa su pecado. A mí me da la impresión, hermanos y hermanas, me da la impresión de que Nehemías sabía algo que una persona sabia debe de saber siempre. Yo creo que Nehemías sabía que aunque él no había cometido el pecado isofacto, que él no había estado allí, que él no había defraudado a Dios, no le había dado la espalda a Dios, no había hecho absolutamente nada, pero sabía una cosa: su corazón. Sabía lo que había en su corazón. Y Nehemías sabía que aunque él no había estado allí y había pecado, también era un pecador. También era un pecador. A veces, hermanos y hermanas, pensamos que los pecadores son los demás, que los que lo hacen mal son los demás. Siempre estamos mirando, siempre vemos mal las acciones de los demás. Y es interesante que una persona que se conoce a sí misma, una persona que conoce realmente, como se estaba diciendo antes en el Evangelio, que conoce realmente a Cristo, lo primero que sabe es que es un pecador, y además un pecador empedernido, además un pecador contumaz, además un pecador testarudo. Somos pecadores por naturaleza. Estamos pecando contra Dios todos los días, y Nehemías confiesa, está diciendo: mi generación, esta generación antigua, hicieron las cosas mal, pero es que yo soy igual. Yo también, si yo hubiese estado allí, también hubiera pecado. Nehemías, cuando se miraba todos los días en el espejo, o en el bronce bruñido que había, cuando se miraba, o en el río, cuando se miraba veía un pecador. ¿Y tú qué miras? Cuando tú te miras en tu espejo, ¿tú estás mirando a un santo varón o a una santa mujer? ¿O estás viendo que debes de ver también a ese varón, porque es la obra de Dios en tu vida también, y Cristo te ha limpiado de todos los pecados? Pero también debemos de ver que seguimos en ese proceso de purificación, que seguimos en ese proceso de santificación, que seguimos en ese proceso de que estamos sí pero no, nos vamos acercando a la eternidad, pero todavía no. Queremos vivir en santidad, pero todavía estamos prisioneros de nuestra carne y de nuestros pecados. Queremos seguir adelante hacia la meta, pero hay tantas cosas que nos estorban en el camino hacia la meta, hay tantas dificultades, hay tantos problemas. El primer problema soy yo, la primera dificultad soy yo, el primer enemigo que yo tengo es mi propio pecado. Y cuando Nehemías está ahí orando, se está incluyendo en eso, en ese sentido, porque él sabe también mirar a su propio corazón. Hay un texto en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice algo muy interesante que haríamos bien en muchas ocasiones tenerlo presente. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y fíjate lo que dice: considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Cuidado,
Porque cada vez que hacemos así, señalando el pecado, la falta de una persona, estamos señalando también a nosotros mismos con los demás dedos. Cuidado, porque somos muy proclives a decir, este lo está haciendo mal, esta persona está viviendo mal, esta familia no está viviendo, no está haciendo de la forma correcta, y nunca sabemos lo que puede pasar el día de mañana en nuestras propias vidas. A lo mejor podemos decir, este joven está viviendo en pecado, pero resulta que pasado mañana lo voy a hacer yo. Este matrimonio siempre se está peleando, pero que pasado mañana el que se va a estar peleando con mi esposa soy yo. Esta persona no lee la Biblia, pero a lo mejor resulta que yo pasado mañana el que no lee la Biblia soy yo. Cuidado, cuidado. Cuidado con mirar siempre a los demás, con prestar atención a los demás. Es interesante que aquí está diciendo el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Los espirituales, no los carnales, los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías está reconociendo también su propio pecado y Nehemías está reconociendo también lo que hay en su corazón. En esta oración Nehemías intercede por Israel, Nehemías se incluye en la confesión de pecados y Nehemías reclama las promesas de Dios. Versículo 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías en su oración, cuando se dirige al trono de Dios, cuando está hablando con su Dios en intimidad, cuando le está diciendo todo lo que hay en su corazón, Nehemías le está diciendo, Señor, acuérdate de lo que tú dijiste. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de lo que comentaste, este pueblo es rebelde, pero tú, Señor, prometiste, has dicho que si este pueblo se vuelve y reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado, tú has dicho que los vas a volver a traer. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando oramos es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que Moisés hace exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces Moisés intercede por el pueblo y le dice, Señor, yo sé que este pueblo es muy duro, yo sé que este pueblo es duro de servir, yo sé que este pueblo es malo, pero Señor, es que nos están mirando todos los habitantes de Canaán, es que nos están mirando toda esta gente, y tú, si no contestas, si no haces algo con tu pueblo, esta gente van a ver que tú no eres nuestro Dios, esta gente va a ver que el Dios de Israel es igual que los demás, y tú has dicho que vas a mostrar tu grandeza y tu poder. Ya no solamente por nosotros, ya no solamente por nuestro pecado, sino para que la gente realmente vea que tú eres el Dios grande, que tú eres el único Dios maravilloso. ¿Cuántas veces Moisés hace eso y Dios responde? Dios responde porque está en juego su propia gloria, está en juego su propio honor, lo que Él ha dicho. Y aquí Nehemías está diciendo lo mismo. Señor, reconozco, sé lo que está pasando, este pueblo se ha rebelado y ha pecado continuamente contra ti, pero tú has dicho en muchas ocasiones a través de los profetas, si este pueblo se vuelve, si este pueblo se arrepiente, si este pueblo vuelve a mí, yo los restauraré. Yo los restauraré. Esa es la promesa. Ora, cuando clames al Señor, ora también y ten en cuenta las promesas de Dios para ti y agárrate a ellas. Agárrate siempre también al Señor y agárrate en su poder y en su gloria. Así que fijaros que Nehemías intercede por Israel, Nehemías se incluye en la confesión de pecado, Nehemías reclama las promesas de Dios y Nehemías presenta su petición a Dios y se incluye dentro de la petición. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es interesante porque Nehemías en esa oración que está haciendo se incluye. Nehemías podía haber orado por otro, Señor, lleva a personas, levanta a hombres, levanta a profetas, gente que puedan allí ayudar. Pero fijaros que Nehemías dice, concede buen éxito a tu siervo. Concede buen éxito a tu siervo. Y Nehemías después dice, y dale gracia delante de aquel varón. Y dale gracia delante de aquel varón.
En el capítulo 2 veremos lo que va a ocurrir. En el capítulo 2 veremos cómo lo que él tenía en mente ya a través de esta oración, lo que él tenía en mente era involucrarse en Jerusalén. Lo que él tenía en mente ya era ir directamente al rey y pedirle permiso al rey para con un grupo de personas ir a Jerusalén e intentar ayudar, levantar la ciudad, levantar los muros, levantar la ciudad, las puertas de la ciudad allí. Por eso está diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, al rey. Y además descubrimos otra cosa importante. Descubrimos, casi al final de este capítulo, descubrimos que en sus memorias, con un tinte ciertamente un poco dramático, él dice: porque yo servía de copero al rey. Porque ahora nos enteramos que era copero del rey. Como vimos el primer domingo, el copero era un puesto muy importante, de mucho significado, de mucha trascendencia, posiblemente era incluso más importante que los propios ministros que pudiese tener el rey, porque estaba al lado del rey continuamente, porque comía la comida del rey, si podía estar envenenada, el vino del rey que podía estar envenenado, si estaba envenenado el primero que iba a morir era él. Era un trabajo muy arriesgado, pero muy tremendo también, muy bonito, porque vivía muy lujosamente, vivía en palacio, comía lo mejor, bebía el mejor vino, así que era un trabajo, pero también era un trabajo arriesgado porque podía, y aquí Nehemías lo dice, lo declara, y me interesa mucho ver lo que hay en el corazón de este hombre, porque se involucra en la oración. No dice que los demás vayan, que un grupo vaya, que un grupo de personas vayan, que mi hermano vaya. Él se incluye. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Cuando hable con el rey, dame gracia, Señor, para decirle lo que tengo que decirle y la petición que le voy a dar. Déjame decirte una cosa en esta mañana. Los creyentes espirituales y los líderes espirituales siempre quieren formar parte de la solución, nunca de los problemas. Te lo repito. Los creyentes espirituales y los líderes espirituales siempre quieren formar parte de la solución y nunca de los problemas. El ministerio cristiano, hermanos y hermanas, siempre es un llamado a vivir para otros. El ministerio cristiano no es un llamado para que otros me sirvan a mí. El ministerio cristiano siempre es tratar con gente, amar a la gente, estar con personas, escucharlas, y siempre es enfocado hacia los demás, siempre es enfocado a las personas. El ministerio cristiano no está llamado solamente para hacer programas. El ministerio cristiano no está llamado solamente para un trabajo administrativo en la iglesia. El ministerio cristiano no está llamado solamente a tener una serie de metas al cabo del año. Las personas que tienen el llamado de Dios, y debe ser todos los creyentes, las personas que tienen el llamado de Dios, tienen un llamado para estar con la gente y amar a la gente, y estar con las personas. Y ayudar en esa situación en la que está viviendo en la iglesia. Este enfoque, cuando el Señor llama a su obra y tenemos que trabajar para el Señor y servimos al Señor, lo primero es la gente, siempre es la gente. Y a la misma vez hay otro enfoque que los dos van unidos. Trabajamos en la iglesia, hacemos cosas en la iglesia, hacemos cosas en el trabajo, hacemos cosas en la universidad, hacemos cosas en nuestra familia, en nuestra calle, porque quiero formar parte de la solución. Los creyentes espirituales siempre quieren formar parte de la solución, no crear problemas, sino ser parte de la solución a esos problemas. Cuando surgen problemas en tu trabajo, cuando surgen problemas en tu iglesia, cuando surgen problemas en tu familia, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Porque podemos hacer varias cosas y podemos tener varias actitudes cuando surgen los problemas. ¿Qué elegimos hacer? Porque al final siempre es una elección. Yo elijo esto. Siempre es una elección, siempre es una decisión de la persona. ¿Tú qué haces cuando te envuelve, cuando estás en problemas o en actitudes que no son buenas en tu núcleo familiar, en el trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera? Como te digo, podemos tener varias actitudes o elegir varias cosas. Una de ellas es que ante los problemas podemos mirar para otro lado. Ante los problemas podemos mirar para otro lado. El prototipo perfecto de esto
El prototipo perfecto de esto es Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando se lavó las manos, realmente estaba mirando para otro lado. Él sabía lo que era verdad. Él sabía lo que estaba pasando con Jesús. Él sabía que era inocente. Lo sabía perfectamente. Pero miró para otro lado. No se enfrentó a los judíos. No se enfrentó a los romanos. No se enfrentó a la gente que estaba allí. Él sabía que Jesús era inocente, libre de culpa. Y sin embargo, no hizo absolutamente nada. Se lavó las manos y miró para otro lado, permitiendo que un inocente fuese a la cruz. La Iglesia luterana en Alemania, cuando surgió el nazismo, y no estoy hablando de la época de la guerra, sino cuando surgió el nazismo, cuando Hitler ganó democráticamente y empezó con sus desmanes y con sus leyes de matar con los inmigrantes, con la supremacía alemana con respecto a otros sitios, a otros países, a otra gente, la Iglesia luterana miró para otro lado. Y cuando se produjo la invasión de Polonia y que produjo la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia luterana siguió mirando para otro lado y no denunció el pecado. No denunció el pecado y las cosas que estaba haciendo y la matanza, la muerte de millones de personas que fueron a los crematorios. Y se callaron. No, hubo una parte de la iglesia libre, una parte, entre ellos Bonhoeffer, una iglesia que se comprometió, y hubo pastores que levantaron la voz y fueron a la cárcel. Por decir las cosas, por decir que el Estado estaba pecando, que se estaba matando y que era una dictadura, etc. A Bonhoeffer, por ejemplo, lo mataron. Lo fusilaron, un pastor que fue valiente en la denuncia del pecado. Pero la mayoría de la iglesia luterana se quedó callada, miró para otro lado, no hizo absolutamente nada en la denuncia. Pero no solamente ello, la historia nos dice que el Vaticano tampoco denunció el horror que se estaba produciendo en Alemania. El Vaticano miró para otra parte, miró para otro lado, en Alemania y en Italia. Porque en Italia estaba el neofascismo también, con Mussolini estaban haciendo barbaridades. Y miraron para otro sitio. La Iglesia no hizo absolutamente nada. Como aquí la Iglesia Católica en los tiempos de Franco, que tampoco miró para otro lado y tampoco denunció de manera general. Siempre ha habido gente que de forma particular lo ha hecho, pero de forma general no lo hicieron. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? En realidad, mirar para otro lado es no hacer nada. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay situaciones en la iglesia, en el trabajo, en tu familia, y tú miras para otra parte, en realidad no estás haciendo absolutamente nada. Estás permitiendo que eso siga. Estás permitiendo que esa situación siga adelante. Podrás estar contento, podrás estar contenta porque tú no estás metido, pero tampoco estás haciendo absolutamente nada. Por eso he dicho antes que los creyentes espirituales y los líderes espirituales siempre quieren formar parte de la solución. Cuando hay problemas, ¿podemos mirar para otro lado? Sí. También podemos criticar a los que están haciendo algo. También podemos criticar a los que están trabajando, sirviendo. Pero déjame decirte una cosa, que tú lo sabes también muy bien. Criticar no ayuda absolutamente para nada. Criticar no ayuda absolutamente en nada. Yo puedo criticar a mi jefe y lo voy a criticar. Evidentemente, cuando critico a mi jefe lo voy a hacer delante de los compañeros, porque si no, no sería una crítica. Yo puedo criticar a mi jefe, pero ¿no sería mejor interceder por tu jefe? ¿No sería mejor orar por tu jefe? Yo puedo criticar a un familiar, pero ¿no sería mejor intentar ayudar a ese familiar? ¿No sería mejor ponerte en la piel de ese familiar e intentar ayudar a esa persona? Yo puedo criticar a la iglesia, pero ¿no sería mejor que tú te metieras, te involucraras en la iglesia, en la forma para solucionar los problemas que tú puedas haber, en vez de estar criticando? Y meterte, decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿No sería mejor eso antes que estar continuamente criticando? Porque la crítica no conduce a ningún sitio. Absolutamente al revés. La crítica es una de las herramientas que el diablo tiene. No lo olvides nunca. Cuando hay problemas podemos mirar para otro lado. Cuando hay problemas podemos criticar a los que están haciendo algo. Pero también cuando hay problemas podemos aprovecharnos de esos problemas para beneficio propio.
para beneficio propio. Hay un refrán en español, en España, que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. En río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Recordáis el episodio de Absalón? ¿Recordáis cómo Absalón, el hijo de David, uno de los hijos de David, quiso ocupar el puesto de su padre? David vivía en tiempos de bajuna, digamos, no vivía en su mejor momento. Y Absalón se da cuenta de la situación de su padre, se da cuenta que hay gente que está inquieta, gente que está criticando lleva ya muchos años de rey, que está criticando a David, y Absalón, que es su padre, que David es su padre. Absalón se pone fuera de la ciudad cuando va pasando la gente y le va diciendo a la gente: si yo fuese rey, te ayudaría. Si yo fuese rey, te pondría una casa en el campo. Si yo fuese rey, te pondría una peluquería en tu casa. Si yo fuese rey, y le va dando promesas, va diciéndole cosas a la gente, como diciendo: ya se acabó el turno de mi padre, ahora soy yo. Yo puedo ser el futuro rey. Había aguas turbulentas. Había un momento de debilidad del rey. Había un momento que no era lo más adecuado. No estaba David en su mejor momento. Y aprovechó a Absalón. Aprovechó a Absalón para intentar ser el rey y sentarse en el trono de su padre. ¿Recordáis a Jacob? ¿Recordáis a Jacob? Jacob se aprovechó del hambre, y hay que decirlo también, de la necedad de su hermano Esaú. Se aprovechó del hambre y de la necedad de su hermano para quitarle la bendición del primogénito. Se aprovechó. El otro fue un tonto perdido. Pero es que se aprovechó de eso. Se aprovechó de esa situación para obtener la primogenitura y conseguir la bendición en su vida. Así ha pasado siempre. Siempre ha ocurrido. En río revuelto, ganancia de pescadores. En situaciones así siempre han surgido líderes que dicen: yo soy la solución. Yo sé cómo salir de esto, yo sé lo que la Iglesia necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos continuamente en la política, lo vemos continuamente a nuestro alrededor, gente que dicen: yo sé cómo hacerlo. Y cuando llegan, es lo mismo, más de lo mismo. Es exactamente igual, de una parte y de otra, de un color o de otra, de una opción o de otra. Siempre es más de lo mismo, pero se aprovechan en muchas ocasiones, y en la Iglesia también, de cuando hay problemas o cuando hay un ambiente malo. Yo conozco, y Chari también, conocemos una iglesia en la ciudad de Sevilla. Conocemos una iglesia que el pastor se jubiló. El pastor llevaba un montón de años, no sé, 30 y tantos años, y se jubiló. Y había 3 ancianos. Esto lo he contado en más ocasiones. 3 ancianos en la iglesia. Pues al cabo de un tiempo hubo una división en la iglesia, porque los 3 ancianos quisieron ser el pastor. Que ya eran pastores, pero quisieron ser el pastor, digamos, principal, por decir de alguna forma. Hubo una división entre los 3 ancianos. Y la pagó la iglesia, porque hubo gente que se marchó. Por eso mismo, porque bueno, el pastor ya no está, hasta ahora estaba así, y la ambición humana, el deseo humano de querer sobresalir, de querer estar por encima de otras personas. Cuidado, hermanos, cuidado, porque cuando salen los problemas, podemos intentar tener esos problemas para beneficio propio. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque la obra es de Dios, no es de ningún hombre. Cuando tenemos problemas en la iglesia, podemos mirar para otro lado, podemos criticar a los que lo están pasando, a lo que están haciendo o intentando hacer algo, podemos aprovecharnos de esos problemas para beneficio propio, y podemos hacer y decir lo que la mayoría quiere, que esa es otra. Podemos hacer y decir lo que la mayoría quiere. Te doy un consejo, a ti que predicas, a ti que estás con las mujeres, a ti que estás con los hombres, a ti que estás en el diaconado, a los que están discipulando, a los responsables de los departamentos, te doy un consejo, y te lo voy a dar gratis. Nunca le lleves la contraria a nadie. Siempre di lo que la mayoría quiere. Nunca tengas ningún problema con nadie. Y tu vida será muy cómoda. Tu vida será muy cómoda, durarás muchos años en el ministerio, te aplaudirán siempre, todo el mundo estará contento contigo, porque permites todo.
porque permites todo. Si tú quieres que realmente la gente esté siempre contigo, haz lo que la gente quiere que tú digas. Haz lo que la gente espera que se tiene que hacer. ¿Os acordáis de Aarón? ¿Os acordáis de Aarón, el hermano de Moisés? El hombre que Dios también usó. El hombre que Dios usó a la misma altura, no a la misma altura que Moisés, pero Dios tuvo un papel importantísimo con Aarón, importantísimo. Hay un momento en que Moisés está en la montaña. Hay un momento en que está recibiendo de Dios los mandamientos. Hay un momento en que está 40 días allí en intimidad con el Señor, ayunando con el Señor y Dios revelándose a Moisés. Y hay un momento en que el pueblo está allí en el desierto y Moisés no está. Moisés, el hombre de Dios, el que los frenaba, el que los guiaba, no está. El segundo era Aarón. Y el pueblo dice, Moisés no está. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construirnos un becerro de oro, un becerro con todas las cosas que tenemos. Vamos a adorar, en vez de adorar a nuestro Dios que nos ha llevado hasta aquí, y como Moisés no está, vamos a hacer las cosas que hacen los demás pueblos, vamos a hacer lo que hacen los cananeos, vamos a adorar un ídolo. Y empezaron a adorarlo, y se habían traído joyas, se habían traído oro de Egipto, y empiezan y hacen un becerro, hacen allí, y empiezan a adorarlo. ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón? ¡Nada! Al revés, contribuyó. Aarón se tenía que haber plantado. Aarón tenía que haber dicho, pero ¿a dónde vais? ¿Dónde vais? Esto no es la voluntad de Dios. Aarón se tenía que haber dicho, si no tengo la capacidad para pararos, si no tengo la capacidad para que lo deis de hacer, por lo menos conmigo no contéis. Conmigo no contéis. Pero no lo hizo. No se enfrentó a la opinión de la mayoría. No se enfrentó a la gente, porque quería seguir siendo el sacerdote. Quería seguir siendo parte de la gente. Cuando el Señor realmente, la parte que tenía era una parte espiritual. Una parte que Él tenía que haber dicho, esto es pecado, y por aquí yo no trago. Y si la gente hubiese continuado, por lo menos Él podría haber dicho, yo lo he dicho y conmigo no contéis. Pero no lo hizo. No lo hizo. Se tenía que haber plantado, pero no lo hizo. Podemos hacer y decir, hermanos y hermanas, lo que la mayoría quiere. Lo que la mayoría quiere. Nunca te subirá la tensión. Nunca. Siempre dormirás muy bien por la noche. Cuando lo que la gente quiere, tú lo vas a enseñar, tú lo vas a decir, etc. Pero tendrás enemigos cuando se predica el Evangelio. Tendrás enemigos cuando dices la verdad. Habrá inquietudes en gente cuando tú estás diciendo lo que es correcto y lo que se dice en la palabra de Dios. Así que fíjate, hermano, que Nehemías se metió. Nehemías se metió en el problema, se inmiscuyó en el problema, se involucró en el problema. Y te he dicho que hay gente que no se involucra en el problema, en las situaciones, y hay varias actitudes que podemos tener ante eso. La primera es que podemos estar criticando, criticando lo que está pasando. Lo segundo es que podemos aprovecharnos de esos problemas para beneficio propio. Lo tercero es que podemos mirar para otro lado. Lo cuarto es que podemos hacer y decir lo que la mayoría quiere. O hay otra alternativa. Hay otra cosa que podemos hacer. Y lo que podemos hacer, y es lo que deberíamos de hacer, es hacer como hizo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espera un momentito porque hay alguien que está dormido y voy a esperar a ver si se despierta. Ahora creo que se ha despertado la persona que estaba dormida. Estaría soñando mucho, ahora se ha despertado. Entonces, lo que quiero deciros, hermanos, es que hay otra opción, hay otra manera de ver las cosas, que es lo que tenemos que hacer los creyentes, que es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntate tú, hermano y hermana, pregúntate tú,
¿qué puedo hacer yo por la obra de Dios? Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por la obra de Dios? Y pregúntate tú, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo en la obra de Dios? Porque como hemos dicho en esta mañana, podemos involucrarnos, podemos hacer muchas cosas. Mirar para otro lado, criticar, no prestar atención, etcétera, etcétera, etcétera. O nos metemos, nos incluimos. Alguien dijo una vez, no preguntes por lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate por lo que tú puedes hacer por tu país. Por tu país. Pregúntate tú, en esta mañana, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en mi trabajo para mejorar mi trabajo? ¿Qué puedo hacer yo en mi familia para mejorar mi familia? ¿Qué puedo hacer yo en mi comunidad para bendecir a la comunidad? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia donde Dios me ha puesto para bendecir a la iglesia? Porque o forma parte de la solución o forma parte del problema. Nehemías decidió. Nehemías dijo, yo voy a formar parte de la solución. ¿Y tú? Me gustaría darte un par de minutos. No te voy a decir que escribas en un papelito, no te voy a decir que lo pongas en tu Biblia. Quiero ser honesto contigo, creo en tu capacidad, no quiero en tu libertad. Te voy a dar un par de minutos para que tú pienses, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos. Podemos orar por la iglesia, podemos dar la bienvenida a la gente que viene, podemos visitar, llamar por teléfono a personas, podemos ir al hospital a ver a personas que están malas, podemos nuestro coche que sirva de taxi para personas que no tienen coche, podemos ayudar en la obra social, podemos ayudar en la limpieza del templo, podemos ayudar a repartir folletos. Hay multitud de cosas que el creyente puede hacer. Puedo intentar con mis dones, con lo que Dios me ha dado, ayudar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? Te voy a dar un par de minutillos, muy poco, para que tú pienses, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? A los que tienen ahora mismo la mente en blanco no te puedo ayudar. Pero los que han pensado en algo, díselo al Señor. Dile, Señor, estoy pensando en hacer esto. ¿Tú cómo lo ves, Señor? Y que Dios te dé su permiso, que Dios te guíe, que Dios te diga sí, o esto o lo otro. Pero piensa siempre, involúcrate siempre en las soluciones. Los creyentes espirituales siempre lo hacen y los líderes espirituales también. Involúcrate en la solución y no en los problemas ni la dificultad. Y espero, por honestidad, que si tú le has dicho al Señor, ayúdame, quiero hacer esto para el beneficio de la iglesia, que al fin y al cabo es para el beneficio suyo, para su gloria, que lo pongas en práctica. Y a partir de ahora, de ya mismo, no hay que esperar hasta el año que viene, que queda poco, a partir de ahora mismo, ponte al servicio de Dios en su iglesia y contribuye al bien de la iglesia, porque contribuyendo al bien de la iglesia, contribuyes también a la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Me gustaría que si hay algún